La Gran Logia Blanca de Sirio es el prototipo espiritual de la Gran Logia Blanca de la Tierra, de la cual la masonería moderna es el reflejo distorsionado, así como la personalidad es el reflejo distorsionado del alma. TSR 3264. Los miembros de la Iglesia y de las fraternidades masónicas se familiarizarán con la significación interna de los distintos ritos, ceremonias, colores y rituales, y con el trabajo efectuado en el piso del templo. Deben saber por qué se hace esto o aquello en su debido orden y la razón de las diferentes procedencias de las palabras, los gestos y los actos. EG 429, la masonería, tal como fue instituida originalmente, en la remota época de la Noche del Tiempo y mucho antes de la dispensación judía, fue organizada bajo la influencia directa de Sirio, y en lo posible modelada sobre ciertas instituciones de Sirio, teniendo también un ligero parecido con nuestra vida jerárquica, tal como se la ve a la luz del Eterno ahora. Su logia azul, y sus 3 grados, está relacionada con los 3 grupos principales de vidas de Sirio, pues allí no hay reinos de la naturaleza, tales como nosotros poseemos. Estos grupos reciben a quienes eligen el cuarto sendero y los entrenan acerca de la existencia y el tipo de vivencia que rige en Sirio. Esto pondrá en claro que las vidas menos desarrolladas de Sirio son, desde nuestro punto de vista, iniciados de muy alto grado. Por lo tanto, la masonería está vinculada de modo particular con el cuarto sendero. La tradición masónica ha sido conservada a través de las edades, cambiando su nomenclatura de tiempo en tiempo, reinterpretando su palabra de poder y, por lo tanto, alejándose cada vez más de su belleza e intención originales. De acuerdo a la ley cíclica y en preparación para la nueva era, ha llegado el momento de que los masones, con comprensión espiritual, efectúen ciertos cambios. La actual coloración judía de la masonería está completamente fuera de moda y se mantuvo demasiado tiempo, pues actualmente es tanto judía como cristiana, y no debería ser ni una ni otra. Los grados de la logia azul son enteramente judíos en sus frases y palabras y deberían ser cambiados. Los grados superiores son predominantemente cristianos, aunque compenetrados de nombres y palabras judías. Esto también debe terminar. El matiz judío es actualmente uno de los mayores obstáculos para la plena expresión de la intención masónica y debe ser alterado, aunque preservando intactos los hechos, detalles y estructura del simbolismo masónico. Cualquiera sea la forma que tome la nueva nomenclatura, y este cambio vendrá inevitablemente, también desaparecerá después de haber prestado el debido servicio. De esta manera proseguirá la transformación cíclica hasta el momento en que la masa humana, que está en el cuarto sendero, pase a Sirio por medio del proceso iniciático, de lo cual nuestro grado A es un débil reflejo. TSRV 345 a 346. Sirio es la fuente de donde surge Manas, TFC 972. 2. La nueva era. Los 3 canales principales a través de los cuales está teniendo lugar la preparación para la nueva era, podrían considerarse que son la Iglesia, la fraternidad masónica y el campo educativo. Todos están todavía en una condición relativamente estática y ninguna satisface la necesidad ni responde a la presión interna. Pero en estos 3 movimientos hay discípulos de los grandes seres y van adquiriendo firmemente impulsos, y antes de mucho tiempo emprenderán su tarea designada. El movimiento masónico, cuando pueda divorciarse de la política y de los fines sociales y de su actual estado de inercia paralizante, satisfará la necesidad de quienes pueden y deben manejar el poder. Es el custodio de la ley, el hogar de los misterios y la sede de la iniciación. Encierra en su simbolismo el ritual de la deidad, estando el camino de la salvación pictóricamente preservado en su trabajo. Los métodos de la deidad demostrados en sus templos, bajo el ojo que todo lo ve, permite avanzar el trabajo. Es una organización mucho más esotérica de lo que se cree, y está destinada a ser la escuela de entrenamiento para los futuros ocultistas avanzados. En sus ceremoniales se oculta el manejo de las fuerzas, conectado con el crecimiento y la vida de los reinos de la naturaleza y el desarrollo de los aspectos divinos del hombre. Por la comprensión de su simbolismo llegará el poder de colaborar con el plan divino. Ello satisface la necesidad de los que trabajan en el primer rayo de voluntad o poder.
La misión de la Iglesia consiste en ayudar al devoto y al público que es innatamente religioso y de buena voluntad. Cobija en su corazón a los que vibran al gran rayo del amor, el segundo rayo de amor-sabiduría. Cristo mismo trabaja a través de ella y por su intermedio, tratando de hacer contacto con el vasto público cristiano. Es la levadura en sus manos que fermentará a toda la masa en forma que comprenderán todos los pueblos y conmoverán a las grandes masas de almas que buscan. Por medio del trabajo educativo del mundo, el gran Señor trata de llegar a ese público inteligente que no puede ser alcanzado por el ceremonial y el simbolismo, como en la masonería, o por los medios y el ritual religioso, como en la Iglesia. Conmueve a las masas y hasta a aquellos en quienes predomina el aspecto inteligencia, en desmedro de los otros dos aspectos. Da a esos hombres que pertenecen predominantemente al tercer rayo de actividad inteligente. EG 424.425. En el grupo esotérico compuesto de verdaderos esoteristas espirituales, que se hallan en todos los grupos ocultistas exotéricos de la Iglesia, cualquiera sea su denominación, y en la masonería, tenemos los tres senderos que conducen a la iniciación. No se los emplea aún y una de las cosas que traerá como resultado, cuando predomine la nueva religión universal y se comprenda la naturaleza del esoterismo, es la utilización de un agrupado organismo esotérico, teniendo como centro iniciador los organismos masónico y eclesiástico. Estos tres grupos convergen a medida que se acercan a sus santuarios internos. No hay ninguna disociación entre la Iglesia Universal Una, la sagrada logia interna de los verdaderos masones y los círculos más internos de las sociedades esotéricas. Tres tipos de hombres han satisfecho su necesidad, tres rayos principales se han expresado y son hollados los tres senderos hacia el Maestro, conduciendo los tres al mismo portal y al mismo hierofante. EG 425-426. El trabajo masónico es una tentativa antigua y laudable de conservar, en forma germinal, la verdad espiritual respecto a la iniciación. A pesar de la distorsión, de la pérdida de algunos antiguos jalones y de la deplorable cristalización, la verdad está ahí, y en fecha posterior, en la primera parte del próximo siglo, un grupo de masones iluminados reordenará los rituales y adaptará las actuales formas y fórmulas de tal manera que las posibilidades espirituales, simbólicamente señaladas, emergerán con mayor claridad y más profunda potencia espiritual. La forma venidera de la masonería en la nueva era descansará necesariamente sobre la base de una cristiandad recientemente interpretada e iluminada, sin tener relación alguna con la teología, y será de naturaleza universal. TSRV 439. El Cristo y los maestros se ocuparán en la tarea de prepararse para la restauración de los misterios, la cual se hará en tres fases y cubrirá e influirá en su simbolismo todos los aspectos del desenvolvimiento humano. La historia del género humano será ilustrada. Estas tres fases corresponden en un sentido amplio y general a los 3 grados de la logia azul en la masonería. La analogía no es totalmente exacta, debido a la inevitable degeneración de la masonería, pero con la restauración de los misterios también ella volverá a sus fueros. Estas fases son: 1. La etapa del reconocimiento general de la luz en todos los sectores de la vida humana. Esto se infiere de la primera estrofa de la nueva invocación. Si se estudia el ritual de la EA a la luz de esta información, surgirá el significado. El candidato pobre y desamparado surgirá a la luz. 2. La etapa de la total reorientación económica, donde se aliviará a la humanidad de toda ansiedad económica y estará libre para recibir el debido salario y la correcta recompensa por todo el servicio prestado en la construcción del templo del Señor, la cual prosigue aceleradamente. 3. La etapa en que se reciben las recompensas de la luz y del servicio prestado, donde el estado espiritual es reconocido por medio de lo que se considera una iniciación mayor, para la cual los primeros 2 grados iniciáticos son sólo preparatorios. Esta primera gran iniciación se llevará a cabo objetivamente y el público la reconocerá como el principal rito y ritual de la nueva institución religiosa de la época. En esta etapa las fuerzas de la resurrección se hallarán activas, el Señor estará con su pueblo y el Cristo habrá vuelto a la tierra. La religión será entonces reconocida como una actitud que rige todas las fases de la experiencia humana.
EG 474 a 475. 3. La reaparición de Cristo y la restauración de los misterios. Los maestros caminarán abiertamente entre los hombres y Cristo reaparecerá físicamente. También se restaurarán los antiguos misterios, serán nuevamente reconocidos los antiguos jalones que la masonería ha preservado con tanto empeño y conservado hasta ahora en los rituales masónicos, esperando el día de la restauración y de la resurrección. RC 107. Estos antiguos misterios fueron originalmente dados a la humanidad por la jerarquía y contienen la clave del proceso evolutivo, oculto en los números, rituales, palabras y símbolos, que velan el enigma del destino y origen del hombre, presentándole, por medio del rito y del ritual, el largo sendero que deben hollar para retornar a la luz, proporcionando además, cuando se los interpreta y representa correctamente, la enseñanza que la humanidad necesita para poder pasar de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. El verdadero masón que comprende, aunque sea en pequeña medida, la significación de los 3 grados de la logia azul y lo que implica su participación, reconocerá las 3 frases mencionadas y la significación de los 3 grados. Las menciono con fines masónicos, pues tiene íntima relación con la restauración de los misterios que han contenido, en el transcurso de las épocas, la clave de la tan largamente esperada restauración de la estructura que fundamentará la necesaria enseñanza y expondrá la historia del progreso del hombre en el sendero de retorno, cuando se libere de las nomenclaturas y nombres judíos, ya caducos, si bien correctos hasta hace 3000 años. Tales son los misterios que restablecerá el Cristo cuando reaparezca, revivificando en forma nueva a las iglesias y restaurando el misterio oculto que ellas han perdido hace mucho tiempo, debido a su materialismo. La masonería también ha perdido la verdadera vivencia que poseía en un tiempo, pero, tanto en sus formas como en su ritual, la verdad ha sido conservada y podrá ser recuperada, y esto lo hará el Cristo. Además hará revivir dichos misterios de varias maneras. No todos acudirán a la iglesia o a la masonería para revitalizar su vida espiritual. Los verdaderos misterios se revelarán a sí mismos por medio de la ciencia, y el Cristo proporcionará el incentivo para su búsqueda. Los misterios contienen en sus fórmulas y enseñanzas la clave para la ciencia que develará el misterio de la electricidad, la más grande ciencia espiritual y esfera de conocimiento divino en el mundo, cuyos contornos apenas ahora han sido tocados. Únicamente cuando la jerarquía esté visiblemente presente en la tierra y le sean develados al mundo los misterios, de los cuales los discípulos de Cristo son custodio, se revelará el verdadero secreto y la naturaleza de los fenómenos eléctricos. En último análisis, los misterios constituyen la verdadera fuente de revelación. Esto solo podrá ser captado sin peligro, en toda su amplitud, cuando la mente y la voluntad al bien estén estrechamente unidas y fusionadas y condicionen la conducta humana. Existen energías y fuerzas planetarias que los hombres no han controlado ni podrán controlar, nada saben de ellas y sin embargo la vida del planeta depende de las mismas, estando íntimamente relacionadas con los menospreciados poderes psíquicos, tan estúpidamente encarados hoy e ignorantemente empleados. Sin embargo, dichos poderes, cuando estén correctamente determinados y sean utilizados, serán de gran utilidad para las ciencias que los misterios revelarán. El misterio de las edades está en vísperas de ser revelado con la reaparición de Cristo. Mediante la revelación del alma, ese misterio, velado en el conocimiento del alma, será revelado. Las Escrituras siempre han profetizado que al fin de la era veremos revelado lo que está secreto, y surgiría a la luz del día lo que hasta ahora ha permanecido oculto. Como sabemos, el presente ciclo señala el fin de la era de Piscis. Los próximos 200 años verán la abolición de la muerte, o más bien de nuestros equivocados conceptos acerca de ella, y el firme establecimiento de la realidad de la existencia del alma. El alma será conocida entonces como una entidad y un impulso propulsor, y además una fuerza espiritual que está detrás de todas las formas manifestadas. El trabajo de Cristo, de hace 2000 años, consistió en proclamar grandes posibilidades y la existencia de grandes poderes. Cuando Él reaparezca, su tarea tendrá por objeto probar la realidad de estas posibilidades y revelar la verdadera naturaleza y potencia del hombre. Su afirmación de que todos somos hijos de Dios y tenemos un Padre propio, universal,
no será considerada una hermosa afirmación mística y simbólica en un futuro inmediato, sino una enunciación científica comprobada. Nuestra hermandad universal e inmortalidad esencial serán reconocidas como realidades de la naturaleza. Hoy se está preparando el terreno para la magna restauración que Cristo efectuará. Las religiones mundiales, incluyendo la cristiana y la masónica, están siendo juzgadas por la mente censuradora de la humanidad. Se ha proclamado casi unánimemente que ambas han fracasado en la tarea asignada por la divinidad. Se comprende en todas partes que debe afluir una vida nueva, y esto implicará nueva visión y una nueva manera de encarar las condiciones de la vida. Solo Cristo puede enseñarnos y ayudarnos a lograrlo. RC 107 a 109. El tema de la iniciación se está generalizando cada vez más entre el público. No pasarán muchos siglos sin que se restauren los antiguos misterios y la Iglesia posea un grupo interno, en la Iglesia del futuro, cuyo núcleo interno se está formando. La primera iniciación será exotérica, vale decir, que la primera iniciación constituirá antes de mucho tiempo la ceremonia más sagrada de la Iglesia y será celebrada en forma exotérica, por ser uno de los misterios revelados en determinados periodos, y a ella asistirán quienes estén implicados. También ocupará un lugar similar en el ritual de los masones. En esta ceremonia, quienes estén preparados para la primera iniciación serán admitidos públicamente en la logia por uno de sus miembros, autorizado para ello por el gran hierofante mismo. IHS 23. La ceguera constituye el preludio de la iniciación en cualquier grado que sea. Durante la última y más elevada iniciación llega a su fin la tendencia a la ceguera. La fraternidad masónica reconoce esta verdad, pero no la interpreta correctamente. En una de sus más importantes y elevadas iniciaciones, el candidato penetra con los ojos abiertos, sin aplicársele una venda. Luego, a mitad de la ceremonia, es cegado, y en esas condiciones pasa terribles pruebas que simbolizan cierta etapa elevada del sendero. TSRV 170. 4. Los rayos de la masonería. El séptimo rayo de orden ceremonial o magia. Los masones, los financistas, los grandes hombres de negocios y los organizadores de todo tipo. Los ejecutivos poseen las energías de este rayo en su equipo. DNI 13. Vendrán a la encarnación un sinnúmero de antiguos magos y ocultistas y, por consiguiente, aumentará rápidamente lo que se reconoce como poderes psíquicos. Este tipo de psiquismo, al ser coloreado por la mente y por no ser una cualidad puramente astral, será mucho más peligroso que el de la época atlante, porque detrás de él habrá cierta medida de voluntad, propósito consciente y comprensión intelectual. Si no va acompañado de una creciente realización espiritual, un firme control del ego sobre la personalidad inferior, tendremos un periodo muy peligroso. De allí que sea necesario advertir y comprender la amenaza que se cierne y de que se proclame a todos los vientos la verdad de la vida interna y la necesidad de servir a la raza como condiciones esenciales para el progreso. Conjuntamente con la llegada de este grupo de magos del séptimo rayo, algunos vinculados a la fraternidad, otros a los grupos estrictamente manásicos, se ha propuesto el advenimiento de ciertos miembros de la jerarquía, iniciados de grado inferior a la cuarta iniciación y determinados discípulos y probacionistas que pertenecen a este rayo, además de aquellos verdaderos psíquicos que anhelan, por medio de sus esfuerzos, contrarrestar las vibraciones y disipar la amenaza, derivada del advenimiento del otro grupo. Allanar y preparar el camino para ellos en los diferentes países, especialmente en Europa y Norteamérica, constituye la tarea en la actualidad del Maestro R. The Master R. Rákóczi is the Hungarian Master, living at this time in Hungary, and is the region of Europe and America, under the Great Brotherhood. He works through various organizations and movements including Masonry. He is one of the masters who take pupils, y el Maestro H. TFC 380, masonería, por pertenecer al primer rayo y, en consecuencia, emanar de Chambaya, y ayuda en el proceso de visualización. Proporciona colorido y actuación tangible a la actividad interna subjetiva. La visualización es un poderoso agente para despertar la imaginación creadora.
DNI 170, habrán observado que en algunas clasificaciones anteriores existe una definida relación entre el primer reino de la naturaleza o mineral y el último reino, el reino solar, el séptimo y último que se manifestará en nuestro planeta. Existe una misteriosa unidad de respuesta entre el reino inferior en la escala de la naturaleza y el superior, entre lo que expresa la más densa manifestación de la vida divina y lo que personifica su gloriosa culminación final. Esta respuesta fomentada por la actividad del séptimo rayo produce esas reacciones iniciales hacia los movimientos y rituales organizados que al fin de nuestro gran periodo mundial demostrará la respuesta de nuestro entero sistema solar a las mismas influencias fundamentales del séptimo rayo. Lo que ahora puede verse en la organización de un cristal, una joya o un diamante, con su belleza de forma, línea y color, su radiación y perfección geométrica, aparecerá igualmente por intermedio de todo el universo. El gran geómetra del universo actúa a través del séptimo rayo y pone su sello sobre todas las formas de vida, especialmente en el mundo mineral. La fraternidad masónica siempre lo ha sabido y ha perpetuado simbólicamente dicho concepto en las grandes catedrales del mundo que personifican la gloria del mundo mineral y son el signo del trabajo del maestro constructor del universo. TSRI 291, 292, cuarto. Rayo. Expresión superior, el trabajo masónico basado en la formación de la jerarquía y relacionado con el segundo rayo. Expresión inferior, construcción arquitectónica. Planeamiento moderno de las ciudades. TSRI 62, la construcción del tabernáculo o de las formas temporarias, constituye el trabajo del divino carpintero, mientras que la construcción del templo de Salomón o de la estructura más permanente constituye el trabajo del arquitecto supervisor. Uno se refiere a la masonería activa, el otro a la masonería especulativa, en el verdadero significado esotérico de la palabra. TFC 738. El trabajo masónico es trabajo mágico, siendo un reflejo de los procesos de la iniciación mediante los cuales se unen el poder del espíritu y el poder de la sustancia, por medio del trabajo mágico del alma. DNI 583. La nueva psicología esotérica se desarrollará incesantemente. Por lo tanto, es evidente que el tratado sobre magia blanca tiene definidamente una importancia de séptimo rayo, y este tratado sobre los 7 rayos se da a conocer como un esfuerzo para esclarecer el significado de las entrantes influencias espirituales. Una de las primeras lecciones que aprenderá la humanidad bajo la potente influencia del séptimo rayo es que el alma controla su instrumento, la personalidad, mediante el ritual o por la imposición de un ritmo regular, porque el ritmo define realmente al ritual. Cuando los aspirantes al discipulado imponen un ritmo en sus vidas lo denominan disciplina y se sienten muy felices por ello. Los grupos que se reúnen para efectuar cualquier ritual o ceremonial, ritual de la iglesia, del trabajo masónico, entrenamiento en el ejército o la marina, organizaciones comerciales, la correcta dirección de un hogar, un hospital, un espectáculo, etc., son de naturaleza análoga, porque obliga a los participantes a una actividad simultánea y a una empresa o ritual idénticos. Nadie, en esta tierra, puede evadir el ritual o ceremonial, porque también la salida y la puesta del sol imponen su ritual, así como el transcurso cíclico de los años, los poderosos movimientos de los grandes centros poblados, la ida y venida de los trenes, los transatlánticos y el correo y las continuas transmisiones de radio. Todo esto impone un ritmo a la humanidad, lo reconozca o no. Los actuales grandes experimentados de la estandarización y la regimentación son también una expresión de esos ritmos, pues se manifiestan a través de las masas de cualquier nación. TSRI 286, 287-A. La entrada del rayo violeta, el séptimo rayo de ceremonial, hace que dicha relación o contacto con los demás se obtenga hoy más fácilmente que nunca. Por lo tanto, en este rayo es posible tal acercamiento y, mediante el empleo de las fórmulas establecidas y ceremoniales, conjuntamente con movimientos rítmicas regulados, se hallará el punto de unión de las dos evoluciones afines. Esto se observará en los rituales, y los psíquicos testifican ya el hecho de que el ritual de la iglesia y de la masonería ha sido puesto en evidencia.
Esto sucederá con mayor frecuencia, llevando consigo ciertos riesgos que inevitablemente se introducirán en el conocimiento popular, afectando así de variadas maneras a los incautos hijos de los hombres. Como ya saben, la jerarquía planetaria está ahora realizando un esfuerzo definido a fin de informar a los devas la parte que han de desempeñar en el esquema de las cosas y la parte que también le corresponde a la familia humana. El trabajo es lento, siendo inevitables ciertos resultados. No es mi intención tratar en estas cartas la función que el ritual y las fórmulas mántricas establecidas tienen en la evolución de los devas y de los hombres. Solo deseo señalar que para los seres humanos existe un peligro en el uso imprudente de las fórmulas que invocan a los devas, en experimentar con la palabra sagrada para hacer contacto con los constructores, los cuales son afectados grandemente por ello, y en esforzarse por descubrir los secretos del ritual con su correspondiente color y sonido. Más adelante, cuando el discípulo haya atravesado el portal de la iniciación, obtendrá este conocimiento y también la necesaria información que le enseñará a trabajar de acuerdo a la ley. Quien se ajusta a la ley, no corre peligro. CSMO 102, 103, la fraternidad masónica entrará, bajo la influencia del séptimo rayo, a una nueva y pronunciada actividad espiritual. Se aproximará a su verdadera función y cumplirá su destino previsto hace largo tiempo. Aquí puede observarse algo interesante. Durante el periodo de actividad del sexto rayo, la fraternidad y muchos círculos agrupados adoptaron una actitud sectaria y cristalizada. Y también cayó en la trampa del materialismo, y la forma externa, durante siglos, ha tenido más importancia para los masones que el significado espiritual interno. Se ha hecho hincapié sobre los símbolos y las alegorías, y se ha olvidado lo que estaba destinada a impartir y revelar a los iniciados. Además, la logia masónica tuvo y ha puesto gran atención y especial énfasis sobre la función y el lugar que le corresponde al WM y no sobre el significado interno del trabajo que se lleva a cabo en el piso del templo. La logia no ha sido considerada como un ente activo e integrado. Esto debe cambiar y cambiará, y se expresarán el poder y la eficiencia del ceremonial y del trabajo de la logia. Se verá que en la regularidad de los rituales y en la solemnidad santificada del ceremonial ordenado, reside el verdadero significado del trabajo y el empleo del verbo. La futura era del poder y trabajo grupales y de la actividad sintética ritualista y organizada afectarán profundamente a la masonería a medida que se desvanezca la importancia de una figura central dominante, conjuntamente con la influencia Dao sexto rayo, y se comprenda el verdadero trabajo espiritual y la función de la logia. TSRI 289. Actualmente no puede darse a los individuos, sin peligro, información sobre la manera de invocar a los devas durante la meditación, aunque ya se haya empezado con grupos, por ejemplo, en los rituales de la masonería y de la iglesia. No se enseñarán todavía las fórmulas que pongan a los devas inferiores bajo el control del hombre. No es posible confiar tal poder a los seres humanos, pues la mayoría está solo animada por deseos egoístas, y lo utilizaría para sus propios fines. Los sabios instructores de la raza, como creo haber dicho en otra ocasión, consideran que los peligros resultantes del escaso conocimiento son mucho menores que los del excesivo conocimiento, y que el avance de la raza puede ser entorpecido más seriamente por la errónea aplicación de los poderes adquiridos por los ocultistas incipientes que por la carencia de conocimiento, la cual no engendra efectos kármicos. Los poderes obtenidos por la meditación, la capacidad adquirida mediante su práctica en el reajuste de los cuerpos, las facultades desarrolladas en cada vehículo en virtud de fórmulas definidas de meditación, la manipulación de la materia, una de las funciones del ocultista, consecuencia de vehículos bien ajustados que responden correctamente a las condiciones del plano, y la adquisición de la conciencia causal, una conciencia que lleva consigo la aptitud de incluir dentro de sí misma todo lo inferior, son de carácter demasiado serio para ser considerados con ligereza, y en el entrenamiento dado al hombre sobre estas líneas el instructor solo alienta a aquellos que son dignos de confianza. ¿Confianza? ¿En qué sentido? En que pensarán en términos de grupo y no del yo, en que únicamente utilizarán los conocimientos adquiridos acerca de los cuerpos y del karma de quienes los rodean,
para ayudarlos en forma inteligente, no con fines egoístas, en que emplearán los poderes ocultos para pulsar la evolución y para el desenvolvimiento de los esquemas evolutivos en todos los niveles, tal como lo han proyectado los tres grandes señores. CSMO 75, un grupo peculiar de devas, que son los agentes o mediadores entre los magos, blancos o negros, y las fuerzas elementales. A este grupo se lo conoce esotéricamente como el séptimo mediador y se clasifica en dos grupos. 1. Los que trabajan con las fuerzas evolutivas. 2. Los que trabajan con fuerzas involutivas. Uno de estos grupos es el agente de propósito constructivo y el otro de propósito destructivo. No es necesario decir más acerca de este grupo porque no es fácil, afortunadamente para el hombre, ponerse en contacto con él y solo puede hacerse mediante un particular ritual grupal ejecutado con precisión, algo aún prácticamente desconocido. Los masones serán oportunamente uno de los principales agentes de contacto, pero como los hombres no están todavía preparados para utilizar el poder que se pondrá en sus manos, la verdadera masonería se desarrollará muy lentamente. No obstante, bajo la fuerza magnética de este séptimo rayo, es inevitablemente seguro al acrecentamiento de la masonería. TFC 388. El empleo de luces de color. Se aplican al cuerpo del discípulo, produciendo el desalojo y la estimulación simultánea de los átomos, lo cual no podrá hacerse hasta no disponer de más datos sobre los rayos. Conocido el rayo a que pertenece el hombre, el estímulo se obtendrá aplicando su propio color. Se efectuará una reconstrucción empleando su color complementario, y la desintegración de materia indeseable se obtendrá aplicando un color antagónico. Este conocimiento será comunicado más adelante a los grandes grupos que custodian los misterios, la Iglesia y la masonería. No ha llegado aún el momento. Esperen. Una vez que los misterios se establezcan, parte de la información estará en manos de las dos instituciones mencionadas. CSMO 243. La significación de la entrada del actual rayo de ley ceremonial o magia, que se relaciona con las fuerzas constructivas de la naturaleza y se refiere a la inteligente utilización de la forma por el aspecto vida. Es mayormente el rayo del trabajo ejecutivo y tiene por objeto construir, coordinar y producir cohesión en los cuatro reinos inferiores de la naturaleza. Se caracteriza principalmente por la energía manifestada en el ritual, pero esta palabra no debe restringirse a su actual empleo en el ritual masónico o religioso. Su aplicación es mucho más amplia e incluye los métodos de organización manifestados en todas las comunidades civilizadas, como en el mundo del comercio y las finanzas y las grandes empresas comerciales, observados en todas partes. Ante todo, el interés reside en que el rayo ofrece oportunidad a las razas occidentales y mediante esta fuerza vital de la organización ejecutiva, de gobierno por la regla y el orden, el ritmo y el ritual, llegará una época en que las razas occidentales, con su activamente concreta y su amplia capacidad para los negocios, podrán recibir la iniciación que, como debe recordarse, se recibirá en un rayo que temporariamente se reconoce como rayo mayor. Gran número de iniciados que obtuvieron el grado de adepto en el último ciclo, fueron orientales y los que tuvieron oportunamente cuerpos hindúes. Este ciclo fue regido por el sexto rayo, que ahora va desapareciendo, y los dos precedentes. Manteniendo el equilibrio llegará el momento en que se observará un periodo de realizaciones de parte de los occidentales en un rayo apropiado a su tipo mental. Es interesante observar que el tipo oriental logra su objetivo a través de la meditación con un mínimo de ritual y organización ejecutiva, y que el occidental lo logrará, en parte, mediante la organización que la mente inferior produce y por un tipo de meditación donde la intensa concentración comercial podría considerarse como ejemplo. La aplicación de la mente en forma unilateral de un hombre de negocios europeo o americano puede ser considerada como un tipo de meditación. Cuando se purifique el móvil que subyace en esa concentración, llegará el día de la oportunidad para los occidentales. IHS 148, 149. La masonería, inadecuada y corrompida, como ha sido, y culpable del excesivo énfasis puesto sobre ciertos símbolos, constituye sin embargo el germen o simiente del esfuerzo jerárquico futuro, cuando ese esfuerzo,
en fecha futura, se exteriorice en la Tierra. La masonería está regida por el séptimo rayo, y cuando ciertos cambios importantes sean hechos y se comprenda el espíritu de la masonería en vez de la letra, veremos entonces aparecer una nueva forma de esfuerzo jerárquico para ayudar a la restauración de los antiguos y sagrados misterios entre los hombres. TSR 334. V. Simbolismo esotérico. Estas 7 leyes constituyen la base de la verdadera comprensión psicológica. Cuando su influencia sea mejor comprendida, el hombre llegará al verdadero conocimiento de sí mismo. Entonces estará preparado para la cuarta iniciación que lo liberará de la necesidad de renacer. Esta es la verdad que subyace en la enseñanza masónica impartida en el simbolismo de los primeros 18 grados. Pueden ser divididos en 4 grupos de grados: aprendiz aceptado, compañero o artesano, al cual sigue el grado de la marca; maestro masón, al cual sigue el SRA, y los grados agrupados del 4 al 17 en el rito escocés. Estos 17 grados preparan al hombre para el cuarto grado o fundamental, aprobado por el maestro masón. Puede recibirse, únicamente, cuando el maestro posee la palabra perdida. Ha resucitado de entre los muertos, ha sido admitido, aprobado y ascendido, y ahora puede ser perfeccionado, lo cual encierra un gran misterio. Los 17 grados que llevan a dar el primer gran paso, que dio el maestro resucitado, están subjetivamente relacionados con las 17 leyes mencionadas. Existe un paralelismo digno de observarse entre 1. Las 18 leyes, a. Las 3 leyes mayores del universo, b. Las 7 leyes menores del sistema solar, c. Las 7 leyes fundamentales del alma, además de lo que podríamos denominar la gran ley de la deidad misma, la ley del propósito sintético de Dios. 2. Los 18 subplanos a través de los cuales el hombre abre su camino, a. Los 7 subplanos físicos, b. Los 7 subplanos astrales o los del deseo emocional, c. Los 4 subplanos mentales inferiores. 3. Los 18 grados de la masonería, desde el de aprendiz aceptado hasta el de iniciado perfecto del capítulo Rosacruz. 4. Los 18 centros de fuerza con los cuales tiene que trabajar el hombre espiritual. A. Los 7 centros en el cuerpo etérico. B. Los 7 centros en el cuerpo astral. C. Las 3 hileras de pétalos del loto egoico. 5. La joya en el loto, en el corazón de la flor del alma, que es el 18º centro. Comprender estas relaciones simbólicas ayudará mucho a aclarar cómo actúa el alma en un cuerpo y constituirá la base del verdadero estudio de la psicología esotérica. TSR 227.128 se encuentra en el símbolo masónico fundamental del ojo de Dios que domina todo dentro del templo. 1. El ojo de Dios. Shiva es la primera persona de la Trinidad, el destructor, pero al mismo tiempo el absorbedor final, el todo y, sin embargo, la parte. Es el órgano de la divina voluntad o poder, el ojo por cuya mirada directa fluye externamente el poder hacia ese todo que él ha creado. En el caso del espíritu humano, es la mónada. 2. El ojo de la visión. No indica aquí la energía directriz, sino el observador consciente, el alma cósmica, solar o humana. 3. El ojo que conoce. Es el discípulo que de una etapa a otra reacciona acrecentadamente a la dirección de la voluntad espiritual y al desarrollo de la respuesta sensible. Entonces su cerebro y su mente conscientes llegan a conocer en los 3 mundos. Ese conocimiento está limitado en el neófito, se ahonda en el discípulo y se profundiza en el maestro, pero todo está relacionado con la visión. DNE 2235. El único ritual que sigue considerándose de valor, para toda la familia humana, particularmente para la persona avanzada, es el ritual masónico. La razón de ello se debe a que es una representación pictórica del proceso de la creación, de la relación que existe entre Dios y el hombre, del sendero de retorno y también de esas grandes iniciaciones, por las cuales el iniciado liberado penetra en la cámara de concilio del Altísimo. A excepción de esto, los pequeños e insignificantes rituales de ubicación y de relación física, con respecto a la actitud y lugar de ubicación, son considerados innecesarios y como que solo absorben frecuentemente la atención,
que debería dedicarse al trabajo que tienen entre manos. GPM 175. Se ha hablado mucho del despertar del fuego Kundalini y ha habido demasiada mala interpretación sobre la materia. Permítanme asegurarles que es sumamente difícil despertarlo, y solo puede hacerse mediante un definido acto de voluntad, intenso enfoque mental y concentrada atención del hombre, ubicado en el trono de la conciencia en la cabeza. La tradición masónica establece claramente la enseñanza en el hermoso ritual de elevar al gran maestro masón. Solo cuando hay un quíntuple esfuerzo unido y después de repetidos fracasos, circulará la vida vivificadora a través de todo el cuerpo que da vida al verdadero hombre. TMB 425-426. Las palabras de pase, como las que se emplean en la masonería, aunque sin valor práctico actualmente, se basan en el empleo de los mantram, y algún día, cuando estas organizaciones, la masonería, diversas sociedades esotéricas y grupos religiosos, tengan un guía iniciado, se les devolverá a los pueblos, en forma pura, los antiguos mantram. CSMO 128. Aquí reside el secreto de la resurrección en sentido planetario, resurrección efectuada individualmente por cada hijo de Dios que alcanza la meta. Este es el gran secreto masónico y el misterio central del tercero o sublime grado de la masonería. A veces se refiere ocultamente a la relación de la muerte con las 5 energías dadoras de vida que actúan en el tercer día de la revelación. TSRI 214. Se eligió la oscuridad de la ignorancia, y el hombre empezó, por el deseo, a abrirse camino de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la irreal a lo real. Este es el gran trabajo simbólico de la masonería. Constituye la definición del camino del desprendimiento. TSR 271. El discípulo de primer rayo tendrá que satisfacer los requisitos lo mejor que pueda y seguir las 4 etapas de la técnica de proyección, como se da en la página 419. Cuando ha seguido fielmente la rutina delineada, la fusión de la personalidad con el alma debe ser conscientemente emprendida y hasta cierto punto realizada. Entonces estos factores fusionados deben mantenerse firmes en la luz triadal. Así se produce otro punto de enfocada intención, dando como resultado una nueva y más dinámica tensión. En el completo silencio resultante se lleva a cabo el acto de proyectar el antakarana, efectuándose por el impulso de una palabra de poder. El simbolismo vinculado a ello reside en el empleo que hace la masonería de las palabras así sea, pronunciadas con la mano derecha extendida, significando la voluntad personificada por la logia, que en sí mismo es un símbolo de la voluntad y el propósito del Altísimo. TSRV 423-424. Nuevamente las 2 etapas de intención y visualización han sido cuidadosamente seguidas y las 4 etapas de proyección llevadas a un nivel más elevado. La vívida luz del alma de segundo rayo, la más vívida de este sistema solar de segundo rayo, domina a la luz de la forma e irradia externamente hacia la luz triádica. Entonces se produce un momento de intensa concentración y se pronuncia la peculiar palabra de poder de segundo rayo. De esta palabra, el símbolo Dual Spruce toma forma en la mente del discípulo y significa la afirmación, veo la máxima luz. Este enunciado tiene relación con el sol central espiritual y no con el corazón del sol, implica, si se me permite expresarlo así, el esfuerzo más intenso para ver en la luz la relación del todo, siendo esta una de las más poderosas experiencias a la cual pueda ser sometido el discípulo. No es visión ni siquiera aspiración por ver la visión. Es la visión total, de la cual el símbolo masónico del ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, es la expresión. Significa conocer la luz del rostro divino, de la cual la luz del alma es el pálido reflejo. El discípulo ha aprendido la significación de las luces solar y lunar, luces del alma y de la forma, pero es algo distinto. Es la gran luz de la realidad misma oscureciendo a las demás luces, revelando la realidad del camino superior iluminado que conduce al nirvana, de la cual el antakarana proyectado es la primera etapa conscientemente realizada por el discípulo. TSRV 424-425. Quienes desencarnan después de la quinta iniciación, o quienes no llegan a ser maestros en encarnación física, reciben sus siguientes iniciaciones en otra parte del sistema.
Todos están en la conciencia del Logos. Se ha de tener en cuenta una gran realidad, que las iniciaciones del planeta o las del sistema solar, solo son preparatorias para ser admitido en la Gran Logia de Sirio. Este simbolismo ha sido bien conservado en la masonería y combinando el método masónico con lo dicho respecto a los pasos en el sendero de santidad, obtendremos un cuadro aproximado. Ampliemos su significado. Las primeras 4 iniciaciones del sistema solar corresponden a las 4 iniciaciones en el umbral, previamente a la primera iniciación cósmica. La quinta iniciación corresponde a la primera iniciación cósmica, la de aprendiz aceptado en la masonería, que hace de un maestro, un aprendiz aceptado en la logia de Sirio. La sexta iniciación es análoga al grado segundo de la masonería, mientras que la séptima hace del adepto un maestro masón de la hermandad de Sirio. IHS 29. Este sistema subjetivo y objetivo rige la manifestación del alma sobre el plano físico. Indica, a quienes verdaderamente pueden ver, el dominio o aferramiento que el alma tiene sobre su instrumento y puede observarse también si ese dominio es ocasional o parcial, total o pleno. Esto está maravillosamente expresado en el apretón de manos de los masones, que expresa una parte culminante de la experiencia pasada por el candidato a los misterios. TSR 261. Las experiencias de las 3 cruces tienen un significado masónico y tendrían vinculación con la logia azul. A. La cruz común el grado E, asterisco. A asterisco. B. La cruz fija el grado F, asterisco. C asterisco. C. La cruz cardinal el grado M, asterisco. M, asterisco. Mucho saldrá a la luz sobre la masonería cuando sus implicaciones astrológicas sean estudiadas y comprendidas. TSR 388. La humanidad es la caja del tesoro de Dios, el gran secreto masónico, porque solo en el reino humano, como señalaron hace tiempo los esotéricos, se encuentran juntas y en pleno florecimiento las 3 cualidades divinas. En el hombre, Dios el Padre ha ocultado el secreto de la vida, en el hombre, Dios el Hijo ha ocultado los tesoros de la sabiduría y el amor, en el hombre, Dios el Espíritu Santo ha implantado el misterio de la manifestación. Únicamente la humanidad puede revelar la naturaleza de la deidad y de la vida eterna. TSRI 248. El secreto de la historia masónica y la muerte del maestro por los 3 que estaban más íntimamente asociados a él en su muerte y sepultura. Los masones reconocerán a los 3 a que me refiero aquí, porque fueron los fundadores de la moderna raza judía, 3 discípulos avanzados que les indignaba la orden de entrar libres y sin trabas en el lugar donde se halla la luz. Trataban de retener lo que habían reunido y ponerlo al servicio de Dios. Ellos no podían reconocer que su móvil era el amor a las riquezas y el deseo de retener lo que habían ganado. TSR 2310. En forma curiosa esta antigua raza, fundada por los 3 que amaban más lo que tenían para ofrecer, que lo que ansiaban obtener, fueron los originadores de la tradición masónica. Su historia, e incidentalmente la historia de la humanidad, está personificada en ese dramático ritual. En recompensa a su sinceridad, porque se sublevaron sinceramente, creyendo que estaban en lo correcto, se les concedió el permiso de representar cada año, en el día correspondiente al que podían haber entrado en la luz, la historia de la búsqueda de la luz. Debido a que habían estado al borde de resucitar de la muerte terrenal a la vida de la luz, ellos iniciaron la gran tradición de los misterios. Eligieron la muerte y mataron lo que había vivido y podía reclamar la recompensa y lo que debería haber pronunciado la palabra de poder que abriría de par en par las puertas de la resurrección. Se dice que los 3 juraron permanecer eternamente juntos y nunca separarse. Este voto ha sido mantenido en el transcurso de las edades y, en consecuencia, ha producido esa separación racial y esa comunidad de intereses que despierta el antagonismo de otras razas. TSR 2311. Virgo simboliza profundidad, oscuridad, calma y calor, es el valle de la experiencia profunda, donde los secretos son descubiertos y, oportunamente, traídos a la luz, es el lugar de la lenta y suave, aunque poderosa crisis y periódicos desarrollos que tienen lugar en la oscuridad, aunque conducen a la luz. Es la etapa ciega que se encuentra en los rituales masónicos y que precede siempre al don de la luz. Virgo representa la matriz del tiempo, donde el plan de Dios,
el misterio y el secreto de las edades, madura lentamente y, con dolor y malestar por medio de la lucha y el conflicto, es llevado a la manifestación al finalizar el tiempo señalado. Parecería que hoy, curiosa y convincentemente, estamos entrando en el 8º mes del periodo de gestación. Literalmente, es el caso que concierne a la humanidad porque contando de Virgo a Acuario, signo en el cual estamos ahora entrando, vemos que existen exactamente 8 signos: Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries, Piscis y Acuario, y que seguramente garantizan el inevitable nacimiento de la nueva era, de la nueva conciencia y de la nueva civilización y cultura. TSR 399-200. Astrología. La naturaleza amorfa de la influencia de Géminis está notablemente confirmada si se estudia la significación de la masonería. Esta institución mundial, como anteriormente dije, fue organizada bajo la influencia y el impulso de este signo y está regida por él en forma poco común. La forma, o simbolismo exotérico de la masonería, ha sido cambiada frecuentemente durante los milenios que ha estado activa. Su actual matiz judío es relativamente moderno y no necesariamente durable, pero su significación y la historia de su desarrollo constituyen la historia de la conciencia crística y la luz interna que debe continuar invariablemente. Los que han entrado a través de los 2 pilares de Hércules y en el signo Géminis, los discípulos, Joaquín y Boaz, entraron para quedarse. TSR 3262. 6 fuerzas se unen en Géminis y, por esta razón, el doble triángulo o sello del rey Salomón es uno de los símbolos subjetivos de este signo, que lo vincula a la tradición masónica e indica también su dualidad esencial. Por lo tanto, todas las potencias internas están presentes y únicamente se omite, en las facultades del hombre nacido en Géminis, la energía estabilizadora de 7º rayo. Así se explica fácilmente la versatilidad del sujeto de Géminis. La eficacia de Mercurio también sobresale en el aspecto interpretativo, porque el sujeto de Géminis siempre puede hallar puntos de contacto con las personas de casi todos los rayos. Es algo interesante recordar esto para comprender que el gran ritual masónico fue inaugurado bajo la influencia de este signo, aunque se omitió el rayo del ritual. Ello se debió a la reacción que provoca oposición y, por lo tanto, interacción y lucha. De allí las pruebas y experiencias en el procedimiento masónico. TSR 3276. Muy poco puedo decir referente a esta cuestión, posible de ser controlada y probada, porque la clave del problema reside en la misma noche de los tiempos, es decir, cuando el Sol pertenecía a la constelación de Géminis. En esta época se erigieron 2 pilares que, como todos los masones saben, son los 2 grandes jalones de la masonería. A esto se debe el matiz judío de todo trabajo masónico, aunque no es judío en el sentido que imparte hoy dicha palabra. Por lo tanto, si los hechos son tan antiguos, ¿quién puede creer que lo que digo es exacto o que mis conclusiones son correctas o erróneas? Solo presento los hechos tales como los conozco, porque tengo acceso a los archivos más antiguos que conoce el hombre. TSRI 307308. Cada era ha dejado el reflejo de un quíntuple desarrollo moderno. Hablando astronómicamente, han pasado 4 eras: Géminis, Tauro, Aries y Piscis. Actualmente Acuario, la quinta, está entrando en el poder. En Géminis, el simbólico signo de los 2 pilares, puso su sello sobre la fraternidad masónica de aquel entonces, y los 2 pilares, Jaquín y Boaz, aplicándoles nombres judíos que ciertamente no son los reales, vinieron a la existencia hace aproximadamente 8000 años. Después le siguió Tauro, el toro, época en que Mitra vino como instructor del mundo e instituyó los misterios de los Mitra, con la aparente adoración al toro. Luego siguió Aries, el carnero, que vio el comienzo de la dispensación judía, tan importante para los judíos y desafortunadamente también para la religión cristiana, pero sin importancia para los innumerables seres humanos de otras partes del mundo. Durante este ciclo vinieron el Bude, Sri Krishna y Sankaracharya. Finalmente tenemos la era de Piscis, los peces, que nos trajo al Cristo. La secuencia de los misterios personificados en cada uno de los signos del zodiaco será esclarecido por el Cristo,
pues la conciencia colectiva actual exige algo más definido y realmente espiritual que la astrología moderna o el pseudo-ocultismo tan ampliamente difundido. RC 111, en la rueda revertida se agota la influencia saturnina en Capricornio y el hombre se libera del karma y no es necesario que se le ofrezca una oportunidad, porque es un iniciado liberado, un verdadero maestro masón, que puede dedicarse al servicio mundial sin ser impedido o detenido por los pensamientos del yo o deseos egoístas. Entonces queda bajo la influencia de Urano, el misterioso y oculto planeta. Su voluntad está enfocada y desarrollada por las influencias uranianas, conviniéndose en un líder. TSR 313, es conveniente recordar que el quinto rayo rige la evolución de la conciencia mediante la revolución de su triángulo, Leo, Sagitario y Acuario. Esto acontece desde el ángulo del esfuerzo jerárquico, como ya lo he señalado. A través de la evolución humana, este triángulo principal rige la relación E368 entre la humanidad y la jerarquía, por intermedio de la mente y el acercamiento de esa jerarquía al centro humano de energía. Recordaré los siguientes hechos respecto a ello. TSR 3, 367 a 368. Anteriormente insinué cuál fue el cómputo astrológico definido que serviría de base para citar la época de ese gran acercamiento de la jerarquía a nuestra manifestación planetaria, cuando tuvo lugar la individualización y apareció el cuarto reino de la naturaleza. Dije que ese estupendo acontecimiento ocurrió hace 21.688.345 años. En ese tiempo el Sol estaba en Leo. El proceso que entonces se inició en el plano físico y produjo acontecimientos físicos externos tardó aproximadamente 5.000 años para madurar. El Sol estaba en Géminis cuando tuvo lugar la crisis final de la individualización y se cerró la puerta al reino animal. Se dice que Sagitario rige la evolución humana, pues el Sol estaba en ese signo cuando la jerarquía inició su acercamiento, a fin de estimular las formas de vida sobre nuestro planeta. Por lo tanto, Sagitario gobernó el periodo de acercamiento subjetivo. El Sol estaba en Leo cuando tuvo lugar la individualización en el plano físico, como resultado del estímulo aplicado. El Sol estaba en Géminis cuando este acercamiento fue consumado y se fundó la jerarquía en la Tierra. Este es uno de los grandes secretos que tipifica el ritual masónico, pues el símbolo del signo Géminis originó el concepto de los pilares, tan familiar a los masones. Simbólicamente hablando, podría establecerse que, 1. Leo rige el grado E, asterisco. A asterisco. 2. Géminis rige el grado F, asterisco. C asterisco. 3. Sagitario rige el grado del M, asterisco. M, asterisco. Hasta el episodio del surgimiento del maestro, y Capricornio rige la parte final de la ceremonia y el S asterisco. R asterisco. A asterisco. TSR 360. 7. El nuevo grupo de servidores del mundo. Sin embargo, en la Tierra tiene lugar un acontecimiento que, a su modo, es tan trascendental e importante como la crisis de la época Atlante, cuando se coordinaron los cuerpos físico, vital y astral, y formaron una unidad funcionante. En ese entonces se inició la 2. Yoga de la devoción, o Bhakti Yoga, para entrenar a los aspirantes de esa época. Una réplica del plano físico, hasta donde era posible, fue organizada por quienes podían trabajar con dedicación y aprender, mediante el ceremonial y las representaciones pictóricas, algún tipo de actividad que llevaría adelante el trabajo jerárquico en la Tierra, constituyendo así una escuela de entrenamiento para los que más tarde serían admitidos en las filas de la jerarquía. El resto de este grupo atlante se halla ahora en los modernos movimientos masónicos y el trabajo de la jerarquía ha sido así perpetuado en signos y símbolos, preservando en la conciencia de la raza una representación pictórica de una trascendental condición planetaria desarrollada en la familia humana en esta triple coordinación, pero fue principalmente objetiva. Forma y símbolo, herramienta y mobiliario, templo y tono, oficio y exteriorización, fueron los factores prominentes, velando la verdad y por lo tanto conservando la forma externa y visible de una realidad interna y espiritual.
En esos días solo se permitía participar en estos misterios y en el trabajo a quienes sentían dentro de sí mismos el anhelo y el deseo de la mística visión, amaban profundamente y se dedicaban al ideal espiritual. No se exigía poseer mentes activas y sus poderes espirituales eran prácticamente nulos. Les agradaba y necesitaban tener autoridad, aprendían mediante el ceremonial, tenían devoción por los grandes seres cuyos nombres y formas se mantenían detrás de los funcionarios de las logias exotéricas. No intervenía la mente. Esto debe ser recordado. Tampoco existían personalidades. Hoy el mundo ha llegado a otro gran momento de crisis. No me refiero a las actuales condiciones mundiales, sino al estado de la conciencia humana. La mente ha alcanzado un poder funcionante y las personalidades están coordinadas. Los tres aspectos del hombre se están mezclando. Ha sido posible otra formación o precipitación de la jerarquía de adeptos. En el plano físico se está integrando, silenciosa, constante y poderosamente, sin organización exotérica alguna, ceremonial o forma externa, un grupo de hombres y mujeres que, finalmente, reemplazará al esfuerzo jerárquico anterior. Sustituirá a todas las iglesias, a todos los grupos y a todas las organizaciones, y con el tiempo llegará a constituir esa oligarquía de almas selectas que gobernará y guiará al mundo. Están siendo extraídos de todas las naciones, pero no son elegidos o reunidos por la alerta jerarquía, ni por algún maestro, sino por el poder de responder a la oportunidad, a la oleada y a la nota espiritual. Surgen de todos los grupos, iglesias y partidos y, en consecuencia, serán verdaderamente representativos. No lo hacen por el impulso de la propia ambición y ardite orgullo, sino mediante el altruismo mismo de su servicio. Encuentran su camino hacia la cumbre en todos los campos del saber humano, no por la vociferación de sus propias ideas, descubrimientos y teorías, sino por ser tan incluyentes en sus perspectivas y tan amplios en su interpretación de la verdad, que ven la mano de Dios en todos los acontecimientos. Ven su impronta en todas las formas y su nota resuena por todos los canales de comunicación entre la realidad subjetiva y la forma externa objetiva. Pertenecen a todas las razas, hablan todos los idiomas, abrazan todas las religiones, todas las ciencias y todas las filosofías. Sus características son síntesis, inclusividad, intelectualidad y un excelente desarrollo mental. No profesan ningún credo, salvo el de la hermandad, basado en la vida una. No reconocen autoridad alguna, excepto la de sus propias almas, ni ningún maestro, excepto al grupo que tratan de servir y a la humanidad a la cual aman profundamente. No erigen barreras a su alrededor, pero los rige una amplia tolerancia, una mentalidad sana y un sentido de proporción. Contemplan el mundo de los hombres con ojos bien abiertos y reconocen a quienes pueden elevar y, como lo hacen los grandes seres, elevan, enseñan y ayudan. Reconocen también a sus superiores y a sus iguales, y se reconocen entre sí cuando se encuentran y trabajan juntos en la tarea de salvar a la humanidad. No importa si difiere su terminología, si varía la interpretación de los símbolos y escrituras o hablan mucho o poco. Ven a los miembros de su grupo en todos los campos, político, científico, religioso y económico, les dan la señal de su reconocimiento, tendiéndoles la mano de hermano. Reconocen también a quienes se hallan más avanzados que ellos en la etapa de la evolución y los denominan instructores, tratando de aprender de ellos lo que desean impartir ansiosamente. Este grupo es producto del pasado, y a ese pasado voy a referirme, como también a la situación actual, y pronosticaré parcialmente los lineamientos generales que seguirá ese grupo y su futuro trabajo. Puedo asegurarles que este grupo está en formación y constituye un buen augurio para las décadas venideras. Sutil y silenciosamente, está haciendo sentir su presencia, pero su influencia hasta ahora ha sido principalmente subjetiva. TSMB 291 a 293. La enseñanza sobre el nuevo grupo de servidores del mundo se ha difundido ampliamente con este fin. Es la primera tentativa de formar un grupo que trabaje como grupo e intente realizar una tarea mundial. Podrá actuar como grupo intermediario entre el mundo de los hombres y la jerarquía. Está ubicado entre lo que ocultamente se denomina el maestro muerto y los maestros vivientes.
los masones comprenderán lo que aquí se expone. El verdadero esotérico comprenderá también la misma verdad desde otro punto de vista. TS7R 248